Esta es la Madre Tierra. Y nosotros tenemos que intentar mimetizarnos con ella. Tenemos que intentar mejorar todo. Y salir del ámbito de estas familias, de lo que se ha dado en llamar la hermandad y de lo que os comentaba el otro día, ¿no? Que están tan obsesionadas con sus linajes y con la herencia genética. Tantas familias que se cruzan sin tener en cuenta el amor. Porque fijaros bien, qué curioso, las familias reales, por ejemplo, la aristocracia de Europa y las llamadas familias del establishment del este de los Estados Unidos, son buenos ejemplos obvios de todo esto. Porque están genéticamente relacionados, son del mismo tronco. Y esta es la razón por la que las familias de la hermandad siempre han estado obsesionadas con cruzarse, justo como decían las tablillas sumerias cuando se referían a los Anunnaki. No se están cruzando por esnovismo, sino para sostener una estructura genética que les da ciertas habilidades, ciertas capacidades, especialmente la habilidad de cambiar de forma y manifestarse en otras formas. Si volvemos al tema anterior, cuando estábamos en Sumeria y las tablillas, estas describen cómo Enki dio a los humanos la habilidad de procrear, y esto resultó en una explosión en la población humana que amenazó con abrumar a los propios Anunnaki, que nunca fueron numerosos, ¿no? Tenían muchos conflictos internos y guerras de alta tecnología entre sí, cuando esas facciones de Enki y Enlil lucharon por el control. Y se acepta en realidad que los investigadores, los Anunnaki, han descubierto que es Enki el que está del lado de la humanidad, pero creo que ambos grupos desean el dominio sobre el planeta desde entonces, ¿no? Es decir, el protagonismo principal y la presencia real, ¿no? Esa es la motivación que tiene. Cuando Zachary y Sitchin documentaban sus traducciones, todo lo que aparecía a su juicio en las tablillas, y los lectores de esos libros sagrados hindúes, incluyendo los Vedas, confirmaban que había muchos relatos de dioses que iban a la guerra entre sí cuando luchaban por la supremacía. Obviamente no eran dioses, ¿no? Aquí les consideraban como dioses. Los relatos sumerios describen cómo los hijos de los dioses, los Anunnaki, estaban sumamente involucrados en estas guerras, y estos eran los descendientes directos de Enki y Enlil, los medio hermanos que se volvieron pues, unos rivales feroces, ¿verdad? Y sus hijos que terminaron esa lucha en un conflicto de alta tecnología, según dicen las tablillas. Una batalla en la que parecían haber estado involucrados pues fue la destrucción bíblica que se narra de Sodoma y Gomorra, unas ciudades que estaban ubicadas al extremo sur del Mar Muerto, donde hoy, cuando se hacen lecturas de radiación, pues son mucho más altas de lo normal hasta el día de hoy. Y esto fue, perdón, cuando, de acuerdo con la Biblia, la esposa de Lot miró atrás y fue convertida en un pilar de sal. Después de hacer referencia al idioma sumerio original, Zachary Sitchin dice que la traducción verdadera de ese pasaje debe interpretarse como que la esposa de Lot fue convertida en un pilar de vapor, ¿no? Que realmente seguro que fue lo más probable, ¿no? Pero en todo el mundo, en cada cultura nativa, hay historias de este tipo de eventos, hay historias de las inundaciones, de los diluvios. Yo ya os he hablado de esto en alguna ocasión, y las tablillas sumerias pues no son diferentes, ¿no? Porque dicen cómo los Anunnaki dejaron el planeta en naves voladoras
cuando una oleada enorme de agua destruyó gran parte de la humanidad. Y no hay duda de que una catástrofe inimaginable, o más probablemente catástrofes sucesivas, fueron infligidas sobre la Tierra allá por los años, entre los años, diría yo, de 11.000 a.C. al 4.000 a.C., ¿no? Porque la evidencia geológica y biológica es abrumadora en su apoyo a estas historias. No son muchas y costumbres que describen este tipo de eventos. Vienen desde Europa, de Escandinavia, Rusia, África, de todo el continente americano también, en Australia, Nueva Zelanda, Asia, China, Japón, el Medio Oriente, por todos lados. Algunos hablan de gran calor que hizo hervir al mar, de montañas que vomitaban fuego, de la desaparición del sol y de la luna y la oscuridad que siguió. Hablan de una lluvia de sangre, de hielo y de roca, la tierra pues dándose vuelta al cielo, cayendo de alguna manera, subiendo, hundiéndose, y la pérdida de un gran continente, ¿verdad? La llegada del hielo, y casi todas ellas describen una inundación impresionante, una pared de agua que se extendió por la tierra. El maremoto causado por el cometa en aquella película famosa Deep Impact, Impacto Profundo, puede daros una idea de cómo hubiera sido, ¿no? Y hay antiguos textos chinos que describen cómo aquellos pilares que sostenían el cielo llegaron a desintegrarse, y de cómo el sol, la luna y las estrellas cayeron en tropel en el noroeste, ¿verdad? Donde el cielo se hizo bajo y los ríos, mares y océanos se precipitaron hacia el sureste, que fue donde la Tierra se hundió, y que hubo una gran conflagración que fue extinguida por una inundación violenta. En América, los indios Pawnees cuentan la misma historia de un tiempo cuando las estrellas polares norte y sur intercambiaron lugares, y dicen ellos que fueron a visitarse la una a la otra, ¿no? Pero no queda aquí la cosa, sino que las costumbres norteamericanas hacen referencia también a grandes nubes que aparecían y que había un calor tan poderoso que las aguas llegaron a hervir. Lo mismo los esquimales de Groenlandia, que dijeron a los primeros misioneros que hace mucho la Tierra se dio la vuelta. Y hay hasta una leyenda peruana que dice que los Andes fueron separados cuando el cielo hizo la guerra con la Tierra. El mito que hay en Brasil, que describe cómo estallaron los cielos y cayeron fragmentos y que acabaron con todo y con todos cuando el cielo y la tierra intercambiaron sus lugares, ¿no? Y si vamos a los indios Hopi de América del Norte, ellos tienen registrado que la tierra se rasgó en grandes abismos y que el agua cubrió todo, excepto una angosta cresta de barro. Y todo esto se correlaciona estrechamente con las leyendas de la Atlántida, de Mu y de Lemuria, dos inmensos continentes, uno en el Atlántico, el otro en el Pacífico, que muchas personas creen que fue gobernado por razas muy avanzadas, y se dice que ambos continentes desaparecieron bajo el mar en las circunstancias que os he descrito antes, ¿verdad? Dejando solamente unas islas como las Azores, en el caso de la Atlántida, como remanentes de su escala y de su orgullo, ¿verdad?, anterior. La Atlántida, ya sabéis que fue descrita por Platón allá por el año 350 a.C., y que hablaba de cómo se hundió todo, ¿no? Pero hasta el día de hoy, esta red secreta, estos personajes que forman esa especie de hermandad, ha pasado muchos conocimientos a los poco elegidos que encontraron mientras negaba este privilegio a la masa de personas. La historia oficial desestima el argumento de Platón, ¿no?, de que tal continente pues existió, y también hay discrepancias históricas aparentes en sus relatos, pero hay un sustento geológico para su tema básico, y es que las Azores, que algunos creen que fue parte de la Atlántida,
yacen sobre la cresta del medio del Atlántico, que está conectada con una línea de fractura que rodea todo el planeta. Y esta línea de fractura continúa a una distancia de 40.000 millas, o sea, como unos 65.000 kilómetros más o menos. La cresta del medio del Atlántico es una de las áreas más importantes para seísmos y volcanes. Y hay 4 placas tectónicas inmensas, la eurasiática, la africana, la norteamericana y la del Caribe, que se encuentran y chocan todas en esta región, haciéndola muy inestable a nivel geológico. Porque tanto las Azores como las Canarias, también nombradas así por los canes o perros y no por los canarios, ¿no?, estaban sometidas a actividad volcánica extendida en el periodo de tiempo que Platón indicó para el final de la Atlántida. También tenemos la lava de taquilita que se desintegra en el agua del mar pues dentro de 15.000 años, creo, ¿no? Y con todo todavía es encontrada sobre el lecho marino alrededor de las Azores, confirmando pues esos trastornos geológicamente recientes. Hay otras pruebas, incluyendo pues arena de playa recogida de profundidades de 10.000 a 18.000 pies, ¿no?, a casi 5 kilómetros de profundidad, que revelan que el lecho marino en esta región debió haber estado alguna vez en tiempos geológicamente recientes sobre el nivel del mar. Y así la Tierra se hunde por unos lados, emerge por otros. La Tierra está viva, es un ser vivo. La evidencia geológica y biológica también sugiere que la actividad volcánica extendida que causó el hundimiento en la región de las Azores ocurrió al mismo tiempo que la fragmentación y hundimiento de la masa de tierra conocida como Apalachia, que conectaba lo que ahora llamamos Europa, América del Norte, Islandia y Groenlandia. Incluso su grado de inmersión parece estar relacionado, ¿no? Y hay evidencias que son similares de que puede producirse de nuevo para apoyar la opinión de que el continente conocido como Mu o Lemuria pues ahora yace en el lecho del Pacífico, ¿no?, y el famoso Triángulo de las Bermudas, que sitúan entre Bermudas, Florida y un punto cerca de las Antillas, aunque en realidad es todo Puerto Rico, pues ha sido relacionado con Atlántida durante mucho tiempo. Es también un área empapada en leyendas de embarcaciones y aeronaves que desaparecen, como ya sabéis, ¿no? Y hay edificios, paredes, caminos y círculos de piedra como en Stonehenge, Inglaterra. Incluso lo que parecen ser pirámides han sido ubicados sumergidos cerca de Bimini, el atolón de Bimini. Están bajo las aguas de los bancos de Bahamas y dentro del triángulo, ¿no? Así que se tienen paredes o caminos creando líneas que interactúan, se intersectan entre ellas. Y hay algunos otros hechos que la mayoría de las personas no conocen. Los Himalayas, los Alpes y los Andes solo alcanzaron aproximadamente su altura actual pues hace unos 11.000 años, ¿no? Eso es, en términos cósmicos, como si fuese el otro día. El lago Titicaca, en la frontera de Perú, Bolivia, pues es hoy el lago navegable más alto del mundo y está a casi 4 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Y hace casi pues unos 11.000 años gran parte de esa región estaba al nivel del mar. Por eso se construyó así Machu Picchu, se construyó como una ciudadela portuaria que estaría en la costa, ¿no? Y si no, ¿por qué hay tantos peces y fósiles del océano que son encontrados a gran altura en cordilleras, por ejemplo, en el norte de Argentina, ¿no? Pues lógicamente porque esas montañas estuvieron alguna vez a nivel del mar o bajo el mar. Recientemente, en términos geológicos, también hay una creciente aceptación de que la Tierra ha sufrido algunos trastornos geológicos colosales, ¿verdad? Hay un debate sobre ello y no siempre amistoso, a veces hay esta hostilidad, ¿no?, que llega con las preguntas de cuándo y por qué. Y estos trastornos obviamente han involucrado al sistema solar como un todo,
porque cada planeta muestra evidente deterioro, ¿verdad? Impacto de algunos eventos cataclísmicos que han afectado, ya sea a nivel de superficie, atmósfera, velocidad o ángulo de órbita o rotación. Pienso que los temas de las tablillas sumerias son correctos en general, pero tal vez haya que dudar un poco del detalle, ¿no? Sobre todo debido al periodo inmenso que pasó entre los espacios que narran. Es decir, empieza a narrar hace 450.000 años, cuando se dice que los Anunnaki llegaron, y el tiempo, ¿verdad? Pues hace solo unos cuantos miles de años cuando estos fueron escritos, ¿no? Y qué duda cabe que hubo un cataclismo enorme en la Tierra hace 11.000-12.000 años antes de Cristo, ¿no? Que arruinó las civilizaciones avanzadas de la era dorada de alta tecnología, y esa fecha de hace 13.000 años al día de hoy es muy significativa y muy relevante para la época que estamos viviendo ahora, porque justo como los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol como estabilizadores, asimismo el sistema solar gira en torno al centro de la galaxia, o esta parte de ella al menos. Ese centro formado por un agujero negro supermasivo es el que marca el ritmo de toda la galaxia, ¿no? Ya sabéis que le toma aproximadamente 26.000 años al sistema solar completar un giro alrededor del centro galáctico, y esto es conocido en la cultura india como un yuga, ¿no? Bueno, pues la mitad de esos 26.000 negros, la Tierra está inclinada hacia el agujero negro, la fuente de luz, y por los segundos 13.000 años se inclina hacia lo contrario. Creen algunos investigadores que esto ha quedado suficientemente demostrado. Y estos semiciclos son, por lo tanto, muy diferentes cuando el planeta está bañado por esa luz especial del cinturón de fotones durante unos 13.000 años, y luego se mueve en la oscuridad los siguientes 13. Esto afecta fundamentalmente a la energía en la que todos vivimos, incluida la Tierra. Bueno, curiosamente, pues fue hace unos 13.000 años que la era dorada pues parecería haber concluido en cataclismo y conflicto, y hoy, con el ciclo de otros 13.000 años de oscuridad que ya ha terminado y hemos entrado en el siguiente, hay un rápido despertar espiritual mundial y eventos increíbles como la 11ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz de la Fundación 1 a 1, que nos aguardan siempre a todos, ¿no? Ya hemos ingresado en la luz otra vez, poco a poco. No llegaremos al cenit hasta dentro de 1000 años, que es el centro, ¿no? Pero en sí parece que es cierto que todo se repite, ¿no? Es una cosa curiosa, pero que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que estos ciclos son siempre así, son leyes cósmicas. Nunca se está arriba del todo permanentemente, ni abajo del todo permanentemente, ¿no? Al final, cuando en la anterior etapa algunos planetas exteriores fueron puestos en desorden, ya sabéis que Júpiter al final chocó con un planeta que giraba entre Júpiter y Marte, Maldek. Los físicos dijeron que los restos de este planeta se convirtieron en el cinturón de asteroides, y que incluso parte de Júpiter se separó para convertirse en lo que ahora llamamos Venus. No ha sido así, ¿no? Pero bueno, la especulación siempre está a mano, ¿no? Se creía que antes de este tiempo Marte giraba alrededor de donde la Tierra está ahora, y que la Tierra estaba pues mucho más cerca del Sol, y la luz brillante de Venus, pues cuando pasó cerca de la Tierra, pues ha resultado en la idea de algunos eventos que se le imputan a Shamel, a Lucifer, el portador de la luz, ¿no? Hay registros mesopotámicos y centroamericanos que no incluyen a Venus en sus recuerdos planetarios, solo aparece después, y hubo una cierta obsesión con Venus en muchas culturas que le hacían sacrificios humanos. Pero el estudio no oficial de los físicos más renombrados nunca ha sido divulgado, aunque hay que considerar la evidencia para
en fin, adentrarnos en otras dimensiones, ¿no? Cuando salpicamos partículas sobre una placa que vibra, podemos recrear las órbitas planetarias del sistema solar, y cuando las ondas vibratorias que se mueven hacia afuera del centro de la placa se encuentran con ondas que se mueven en la otra dirección, se forma una llamada onda estacionaria cuando chocan ambas, cuando chocan las dos, ¿no? Y esto causa que las partículas se reúnan y que vayan creando una serie de círculos concéntricos que serán espaciados equitativamente si hay una serie de frecuencias unitarias que chocan entre sí. Pero si se da el caso, como en el sistema solar, de que existe un espectro de frecuencias, los círculos son espaciados de manera desigual, de conformidad con las presiones vibracionales, ¿no? Se puede poner un objeto sobre estos círculos de partículas que vibran y va a empezar a girar alrededor del centro de la placa, llevado siempre por el flujo de energía causada por las interacciones vibracionales. Pero bueno, esto es una especulación que hacen los científicos hoy. Los planetas también crean círculos de onda menos poderosos alrededor de sí mismos y que pueden atraer a cuerpos más livianos que giran alrededor de ellos. Por ejemplo, la Luna girando alrededor de la Tierra, pues es un buen ejemplo. Así que algo que perturbara esta armonía de interacción vibracional, pues afectaría lógicamente estos circuitos concéntricos de energía, y si esto fuese suficientemente fuerte, cambiaría incluso la órbita de los planetas. Hoy lo que los físicos teóricos dicen que ocurrió con Júpiter y Venus, pues sería ciertamente lo suficientemente fuerte como para poder haber tenido lugar, ¿no? Porque estos circos de ondas estacionarias, ¿verdad?, existen alrededor del Sol en relación con las presiones vibracionales involucradas, y no necesitan para nada que exista un planeta. Existen de cualquier forma, y un cuerpo planetario simplemente pues es una especie de traba entre ellos, ¿no? Por lo tanto, hay muchas más de estas, vamos a llamarle carreteras vibracionales, que planetas hay en el sistema solar. Y si un planeta o cuerpo es expulsado eventualmente de su órbita, pues eventualmente se va a trabar en otra onda, otra órbita, ¿no? Y cuando su velocidad disminuye lo suficiente para ser capturado, pues esto da lugar a una serie de presiones impresionantes de tipo vibracional, de lo que en algún momento fue Venus, que era una especie de cometa pasando cerca de Marte y de la Tierra, y que, bueno, pues fueron arrojados a órbitas diferentes, ¿no? Estos son, digamos que, contemplaciones que se están haciendo hoy desde la física teórica, ¿no? Y claro, tenemos que estar preparados para todo lo que nos van a ir poco a poco soltando en esta era de la información y en los próximos momentos, ¿no? Porque la historia no es exactamente como lo han contado, y de hecho la Fundación 1.1 está poniendo orden en todo eso para pasar a mostrar a todos en su momento cómo fueron las cosas, ¿no? Pero con evidencias claras, ¿no? Hay investigaciones que poco a poco van respaldando la historia de verdad, ¿no? Y hay otras que son pues especulaciones, como digo, y pertenecen al grupo de las conspiraciones, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta que a veces las informaciones que llegan son absolutamente tendenciosas.